Diálogo directo con los protagonistas en Buenos Días, América. Buenos días, América. 7:37. Saludamos al doctor Gustavo Ich, quien nos acompaña en esta mañana. Temas que analizar, doctor, coyuntura política. Bueno, y uno de ellos es la suspensión de los derechos políticos del partido Revolución Ciudadana. Hay una serie de cuestionamientos en torno al tema. Se dice que obviamente al ser un contendor se suspenden los derechos políticos para que no participe en las elecciones del 2027. ¿Cuál es su criterio sobre esta sanción del Tribunal Contencioso Electoral? Bienvenido, doctor, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy cordial para toda la audiencia. Sí, efectivamente es un tema muy importante porque estamos prácticamente ya a las puertas de una campaña preelectoral para la renovación de organismos seccionales y desde algunos años atrás la Revolución Ciudadana, el correísmo, es la fuerza política más importante del país. En las elecciones frente a Guillermo Lasso, las dos elecciones frente a Daniel Noboa, incluso han quedado sus candidatos en segundo lugar, pero han tenido bloques legislativos mayoritarios o muy fuertes, consistentemente y de manera permanente. No es la primera vez que esto ocurre, es decir, que se toman medidas de alguna manera administrativas o de otra índole para evitar que el terreno electoral o político esté también habitado por otros actores que no sean el oficialismo. Ya lo hicieron con Jan Topic y ahora, al igual que el ejemplo que señalo, haber tomado esa decisión refuerza una narrativa de persecución política para el correísmo y para los sectores que se ven afectados por ese tipo de circunstancias, prácticamente desde estos dos últimos gobiernos, ¿no? Entonces, no va a haber una campaña política equilibrada. Yo pienso que de alguna manera dificultan al correísmo tener sus candidaturas en firme en la propia contienda, pero es muy probable, porque así también lo ha hecho el correísmo, dada la capacidad de implantación territorial que tiene, de ubicar alguna otra fuerza, algún otro membrete, digamos, claro, para poder participar. Pero sin duda alguna eso ha generado un impacto político y comprime de varias formas esa capacidad de movilización automática debidamente identificada por parte de los electores de esta fuerza electoral y política en el país. ¿Y usted cree, doctor, en este caso, si bien es cierto, se suspenden sus derechos políticos, pero los integrantes podrían en algún momento representar a otras organizaciones o partidos políticos, claro, siempre y cuando haya afinidad en este sentido? ¿Podría resultar eso? ¿Podría finalmente de alguna manera cohesionar? Porque hay que reconocer, ¿no? Aquí hay dos partidos y fuerzas políticas, la que es la del gobierno nacional y la otra es del correísmo. Por eso le pregunto, si de pronto los activos, y en este caso quienes representan al correísmo participando en otros partidos o movimientos afines en ideología, simpatías, qué sé yo, ¿podrían ellos generar alguna especie de participación más allá de la suspensión, doctor? Sí, es posible. Como señalaba anteriormente, el correísmo no es una fuerza política que se va a quedar cruzada de brazos. Tiene líderes a nivel territorial en algunas provincias, a nivel local más específicamente. No en balde se toma esa medida para limitar precisamente las capacidades de participar de una manera más adecuada, más consistente. Seguramente
eso puede obstaculizar de algún modo que haya en términos electorales para la renovación de los gobiernos locales una participación más cohesionada, más estructurada. No nos olvidemos además que el gobierno sabe, porque todos los ecuatorianos también lo sabemos, que el correísmo actualmente está fragmentado. En medio de esa circunstancia ha sido detenido y encarcelado el alcalde de Guayaquil, que era una de las figuras políticas más prominentes a nivel nacional por parte del correísmo y de la oposición al oficialismo. El caso de Pavel Muñoz, alcalde de Quito, que aparentemente sigue siendo un militante del correísmo, pero en la práctica aparecen muchos desencuentros, muchas distancias entre lo que él hace y lo que expresa la cúpula del partido, fundamentalmente el núcleo que está funcionando siempre, permanentemente alrededor del expresidente Rafael Correa. De manera que yo pienso que es un golpe estratégico que apuntó directamente no a transparentar, a mejorar la calidad de la participación política, sino todo lo contrario, a impedir la participación política, a limitarla. Aparentemente en el oficialismo hay la conducta esta de querer competir siempre con ventaja, siempre solo, siempre dividiendo. La mayoría que tiene en la asamblea actualmente, por ejemplo, es una asamblea que se produce tomando y cooptando militantes de Pachacutic y estos mal llamados independientes que forman parte de la asamblea y que siempre están en el legislativo. Y no es que tengan una participación digna de aplaudir por parte de la ciudadanía. Siempre están conectados con intereses coyunturales de los que sus votos tienen mucho poder. Sus votos terminan por definir en ciertas agrupaciones, ciertos bloques, ciertas decisiones de censura o de no censura de ciertos proyectos, y esa es una práctica absolutamente negativa para la democracia ecuatoriana. Doctor, finalmente, ¿cuál es su análisis, su criterio sobre la elección del nuevo fiscal? Bueno, hay un sinnúmero de análisis, también hay presunciones, hay también quienes ya se animan a dar hasta pronósticos de quién podría ser electo. Pero en general, en el contexto, ¿cuál es su criterio, doctor? Miren, Enrique, lo que está ocurriendo desde hace algún tiempo aquí en el Ecuador, lamentablemente, es una estrategia para cooptar las instituciones, sobre todo las instituciones de control y de fiscalización. Se habla y se critica mucho y se promete eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero vemos que todos los gobiernos lo primero que hacen al llegar es buscar una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, porque sabemos todos que a partir de allí se producen los concursos que terminan eligiendo a personeros de las entidades de control y de justicia y de fiscalización, que son las más importantes para que un gobierno pueda realizar con tranquilidad y tomar sus estrategias y manejar sus intereses. Y es muy preocupante porque ya hemos visto de una manera muy clara lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Consejo de Participación Ciudadana, la opacidad con que se ha manejado toda la función judicial, a sabiendas de que ya estaba debilitada, que es una de las funciones más contaminadas por la delincuencia, por el crimen. Políticamente se atacó a la Corte Constitucional con movilizaciones, inculpándoles de responsabilidades sobre leyes y normativas que más bien detuvieron el avance de intenciones que terminaban generando restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la privacidad. Ahora es muy sencillo que alguien por allí, por alguna entidad, diga un informe reservado, motiva el encarcelamiento de alguien, y ese alguien casi siempre es alguien de la oposición. Y la Fiscalía ha tenido una conducta publicitaria
reprochable desde hace algunos años, no solamente en este régimen, en la cual actúa de una manera muy rápida en ciertos casos y muy lenta en otros casos, y se favorece a través, además de esta publicidad mediática, las decisiones de las tomas de algunas incursiones en domicilios, en empresas, que en medio de una opacidad enorme hacen que la ciudadanía pierda mucho más de lo que ya tenía antes, la confianza en el conjunto de la institucionalidad pública del Estado y del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces, ese proceso para designar al nuevo fiscal es parte de todo este libreto, de todo este guión, que es muy lamentable, porque hay que preguntarnos cuál es la intención, cuál es el interés de los gobiernos por tener mayoría, por tener gente afecta a sus élites en las funciones del Estado. ¿Es que acaso se quieren tapar decisiones? ¿Se quiere perseguir? ¿Se quieren reactivar ciertos casos? Hay una corrupción en sectores estratégicos, en hidrocarburos, muchas dudas respecto a tratados de libre comercio, acuerdos, por ejemplo, con el que se acaba de caer con los Emiratos Árabes, porque hasta en su forma estuvo mal hecho, pero en el fondo atentaba contra la soberanía ecuatoriana. ¿Y qué pasa con las leyes que pueden agravar estas posiciones soberanas del gobierno frente a entornos regionales o internacionales que luego generan afectaciones directas a nuestros comerciantes, a nuestros industriales, a nuestros emprendedores, como el caso de lo que tenemos en este momento entre Ecuador y Colombia, que es absolutamente ridículo que nosotros pretendamos sancionar a Colombia económicamente y decir, además utilizando falacias y mala información, no sé si intencionalmente o porque simplemente están mal informados algunos voceros, que ahora en lo que va de los 2 meses después de haber tomado estas decisiones de sancionar a Colombia, la economía ecuatoriana ha mejorado. Son cosas y son discursos absolutamente ridículos. Lo que terminan haciendo es afectar la economía, la política, la credibilidad y esta sensación de impunidad permanente por parte de las élites políticas que estamos siendo los ecuatorianos víctimas durante tanto tiempo. Correcto. Doctor, muchas gracias por participar y sobre todo por compartir su análisis y su criterio con nuestra audiencia. Deseo que tenga un buen día y un excelente inicio de semana, doctor. Igualmente para usted, estimado Enrique, muchísimas gracias. Doctor Gustavo Ich.